¿Qué es? ¿Qué es la oración para el creyente? ¿Qué dice el Señor Jesús? Lucas 18, verso 1. Aquí el Señor Jesús enseña una parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la obligación de orar siempre y no desmayar. Así dice. Entonces, ¿la oración es una obligación o es una necesidad? Como hijos de Dios, yo debo de tener siempre esa necesidad. Pastor Ernesto nos está enseñando de que debemos de tener, aprender a tener una relación, ¿cómo? ¿De cómo a cómo? ¿De quién a quién? Debemos de tener una relación de uno a uno. Y aquí el Señor Jesús me dice, mira, Román, no tome la oración como una obligación, sino como una necesidad. Y debes de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice el lenguaje actual en esta escritura, hermano Rigo? Por favor. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar cada 6 meses. ¿Y qué es siempre? Cuando nos llega una urgencia nomás, ¿verdad que no? Siempre es siempre, mis amados hermanos. Y sin desanimarse. Parece que el Señor conoce nuestro lado de que cogíamos, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús les enseñó esta parábola a sus discípulos para enseñarles que debían de orar siempre. Y el mayor ejemplo que tenemos es en parte en el Señor Jesús. Pero todos sus discípulos parece que agarraron ese patrón de orar siempre y no desmayar. Lo vemos en Hechos, en el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos estaban unánimes en la oración y en el partimiento del pan. Volvemos a Efesios. Tal parece que Pablo enfocó bien su llamamiento, enfocó bien su mirada en el ministerio que recibió de parte del Señor Jesús. Porque si usted lee la Escritura, a Pablo nadie fue a hablarle de Jesús, ¿se fijan eso? Nadie se le acercó y le dijo, Cristo te ama, Pablo. ¿Se imaginan si alguien se le acerca y le dice, Pablo, hermano Pablo, Saulo, perdón, no era Pablo. Hermano Saulo, Cristo le ama. ¿Se imagina? Le pone un patadón ahí y se lo lleva preso. Pablo después dice, no fui rebelde a la visión a la cual fui llamado. Y miren, Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Note bien la importancia de la iglesia. La importancia de cada creyente. Ahorita vamos a leer de cómo es muy importante que la iglesia vaya creciendo. Dice que vamos creciendo como un cuerpo. Se van fortaleciendo las coyunturas, los músculos, cada parte del cuerpo, porque cada uno de nosotros somos
parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pablo dice, no ceso de dar gracias. Imagínense a Pablo siempre, Padre, gracias por la iglesia de Éfeso. Señor, en Corintios, Señor, ese malandrín que está causando daño, Señor, yo lo perdono porque no quiero causarme daño yo mismo, porque si lo veo, porque Pablo tenía también su corazón. Y él decía, no me ha causado daño a mí, sino a toda la iglesia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Pablo lo hacía por obligación? No, mis amados, Pablo tenía un corazón por la iglesia. Verso 17. Para que el Dios, note bien cómo se expresaba Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. Cuando tú oras al Padre y le pides que te dé espíritu de sabiduría, que te dé espíritu de revelación en Jesucristo, ¿qué cree que va a ser el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el maestro que tenemos, que todo lo que te enseña el Espíritu Santo va a ser verdadero. El Señor Jesús lo dijo cuando partió, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Tengo que irme porque si no me voy, no puedo enviar al Espíritu Santo, el cual, dijo, el cual los guiará a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el que está redarguyéndole a la persona cuando tú le estás compartiendo de Cristo. El Espíritu Santo es el que está redarguyéndole. Necesitas la vida eterna. ¿Por qué crees que estamos aquí? Porque necesitamos de Él todos los días. Todos los días. Yo no he visto a un cristiano que deje de respirar todo un día. ¿Ustedes lo han visto? ¿Verdad que no? Se ahoga. Pablo derrama su corazón y dice, lo baja tantito, hermano, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre, el Padre, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Note bien, está escrito con E minúscula, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora yo le pregunto, ¿dónde va a adquirir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Amén. Pablo en la carta a los Efesios está derramando su corazón, mis amados hermanos. Mire, estas oraciones pueden aplicarse a usted también. ¿Por qué? Son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo y por eso se aplican igualmente a todos nosotros. Son tanto para nuestro beneficio hoy como para el de aquellos días en la iglesia primitiva. Y han sido de beneficio en todos los tiempos de que la iglesia ha estado existiendo. Estas oraciones son inspiradas por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y usted sabe que sin el Espíritu Santo estamos muertos. Amén. No se asuste. Vamos a seguir en la carta a los Efesios. Vamos ahora
Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos al capítulo 2. Déjenme ver porque aquí traigo. Aleluya. Miren, esta carta, si usted la lee, es una carta cortita. Nomás que si usted la lee con calma, usted va a ver el gran beneficio que tiene para su vida esta carta, para la iglesia, porque al inconverso no le interesa lo que está escrito aquí, pero a la iglesia debe de interesarle, debe de estar atenta a la palabra, amén. Recuérdese, yo en ocasiones pongo de ejemplo, cuando yo fui niño, yo crecí en una familia, antes decían que humildes, pero ese era un sinónimo de decir pobre, ¿verdad? Entonces yo nací en una familia, aparte de ser pobre, más pobre todavía. Pero yo nunca tuve de niño, ni de adolescente, ni de adulto, hasta ahora de viejo. Bueno, no estoy viejo, estoy sazón. No, porque quise ir a los 70 y más, me dijeron que no. Entonces, de niño yo les digo así que yo nunca tuve un abrazo de papá, nunca tuve un abrazo así, un consejo. Entonces, prácticamente yo crecí como los jabalincitos. ¿Alguien ha visto un jabalín bravo? Los jabalines son bravos, ¿eh? Si usted se le arrima, el jabalín se le avienta encima, tronando los dientes. Cuando yo llegué al Señor y me van diciendo que Dios es mi Padre, piense tantito qué fue lo primero que yo pensé. Lo primero que yo pensé, dije, si Dios es mi Padre y es como el que tengo aquí, Jesús, María y José, que Dios me libre. Sí, porque uno crece golpeado, en una casa donde no se instruye en la palabra, en una casa donde no habita Cristo. Cuando somos chicos, me refiero a mí, cuando yo era niño, yo así crecí. Por eso cuando alguien pidió, tóquenme sin fortuna, y cuando oí la canción dije, creo que me queda el saco. Las letras no entran cuando se tiene hambre. Amén. Ya están pensando, ahora, ¿por qué está diciendo eso? Le estoy diciendo esto porque miren, Pablo hizo estas oraciones no solamente por la iglesia en Éfeso. Estas oraciones pueden aplicarse a usted también. Son oraciones inspiradas por el Espíritu y por eso se aplican igualmente a la iglesia de hoy en día. Y hoy en día la iglesia tiene toda la libertad. Acuérdese que hay periodos en la iglesia donde fueron perseguidos, fueron matados. Hoy en día hay partes aquí en México. Hay lugares que persiguen a los cristianos, golpean a los cristianos, los matan. Yo leí una parte, un testimonio, puede ser testimonio, en la parte en Chiapas, por allá de aquel rumbo.
unos bandoleros que encontraron un pastor y su niño iban por la sierra caminando porque venían de una iglesia y iban de regreso. Y en el camino se los encontraron y los matones dijeron, a ver, ven. Aquí vas a demostrarnos si de veras tu Dios te guarda. Y eran hombres asesinos que hicieron un pozo, metieron al pastor y a su niño y empezaron a aventarle tierra. Y el niño le decía, papá, ¿y dónde está Dios que no nos ayuda? No te preocupes, hijo, Dios nunca llega tarde. Cuando le llegó la tierra ya a la cintura, el niño más preocupado porque él iba a ser el primero, estaba más chiquito. Papá, ¿dónde está Dios que no viene a ayudarnos? No te preocupes, hijo, no tarda. Dios nunca llega tarde. Sucede que a estos hombres los andaba buscando ya el ejército, tenían cuentas pendientes con el ejército. Y no fue casualidad, yo digo que no fue casualidad. Fue Dios que mandó a los soldados que andaban patrullando. Y como no quisieron rendirse, los tuvieron que matar. El pastor y su niño estaban abajo en el pozo. Ni una bala los tocó, ni una bala ni siquiera los rozó. Y cuando ya lo sacaron, les dijo el pastor le dijo al niño, ya ves, hijo, Dios nunca llega tarde. Pero oiga, de momento en la prueba, yo sé que las emociones, la adrenalina del cuerpo, los pensamientos, el miedo, capítulo 2 de la carta a los Efesios. Esta es una carta muy nutritiva. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí entra en acción, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, note bien, está uniendo. ¿Se acuerdan la enseñanza de así mismo cuando nos enseñó Pastor Ernesto de la carta de Pedro? Así mismo es un conector que tenemos que ver. Dice, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así mismo. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes,
para que, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí cambia el asunto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo he escuchado a personas, tienen buenas intenciones, pero ellos dicen que han hecho buenas obras para que Dios les dé permiso de entrar al cielo. Oiga, yo he escuchado testimonios de que narcotraficantes construyen iglesias católicas y con eso dicen que se van a ir al cielo. Es la mentira más grande que les dan a ellos, pero como sueltan millones de pesos, ellos piensan que tienen comprada la entrada al cielo. Están vilmente engañados. Amén. La iglesia es la que debe, dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras, pero note bien, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿verdad?, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras que podemos hacer? Miren, la primera es doblar nuestras rodillas, si es posible todos los días, si es posible. No es una obligación, pero porque usted puede orar caminando, puede orar de pie, puede orar acostado. No le recomiendo que ore acostado porque después está orando con gemidos indecibles. ¿Sabe cuáles son? Si ora acostado, empieza a roncar y ya ni usted sabe dónde está. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa. Los discípulos del Señor tomaron la necesidad. Nosotros como iglesia, mis amados hermanos, debemos tomar esa necesidad como necesidad. Bueno, cada quien conoce su necesidad, ¿sí o no? Y luego decimos, Dios las conoce todas. Claro, Dios las conoce todas. Pero también Dios espera que nosotros clamemos a Él, amén. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay cosas que tú no conoces, Dios te las va a revelar en la oración. Ya para terminar, porque capítulo 3. Deje ver el verso, porque capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, capítulo 1 también dijo, ¿verdad? Por esta causa. Entonces, Pablo conocía muy bien por la causa que él estaba orando, por la causa que él estaba trabajando, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oiga, vea, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Si Dios nos da de sus riquezas, imagínense, mi hermano, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo.
Yo, disculpe que les diga, pero el Espíritu Santo, ¿sabía usted que Él está anhelando que la iglesia hable con Él? Que como hijos hablemos con Él y le digamos: Espíritu Santo, no, usted sabrá lo que le dice, pero tomarlo en cuenta. Y una vez, me acuerdo, de esta ocasión, yo le dije a mi esposa: esto y esto voy a hacer, y luego me dijo: ¿ya pediste permiso? Ah, caray. Y me dijo: ¿a quién? ¿Ya le pediste permiso a papá Dios? Y Pablo está diciendo: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que el espíritu crezca. Amén. Yo sé que estas cartas, no sé si nos como que no estamos muy contentos, pero si usted la lee, se va a poner contento. Dese la tarea, son 6 capítulos y no están largos. Están más largas las novelas de un tiempo. Se me ocurrió ver una novela. Se terminaba esa novela y yo ya había sacado conclusiones de la novela de mañana. ¿A poco no es cierto? Y no son mentiras. Me dio una empicada ver esa garra de novela. No me gustan las novelas, de veras. Yo prefiero ver a Viruta y Capulina que una novela. Y esa novela me empezó pero lo que descubrí, cómo le pone uno atención a esas cosas. Lo que descubrí, que cuando me pongo a leer, yo me pongo y leo todo Efesios, del 1 al 6. Y voy descubriendo que mientras más lo leo, más me voy fortaleciendo. Y digo, lo que leí ahora, lo que lea mañana, va a estar chulada. Va a estar chulada. Porque cuando se acaba la novela de la carta a los Efesios, cuando usted acaba de leer la carta de los Efesios, usted descubre que la palabra de Dios le da poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y le da la receta cómo debe usar la palabra. Por eso Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Los lunes sigue la flama de la oración en esta casa. Los lunes sigue la flama de la oración. No somos muchos, pero estamos firmes, clamando al cielo, clamando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por ustedes, por la iglesia, por cada familia representada en esta casa. Y usted podrá decir: hermano, ¿y quién le dio ese ministerio? Déjeme decirle que no supe ni a qué horas caí. De veras, mi esposa duró tiempo jalando, y ándale vamos, y ándale vamos. No, eso es para las mujeres. Iba a decir que para las viejas, pero no, discúlpenme. Dije, ese momento de oración es para las mujeres, porque las mujeres tienen madera, hablan más que uno, pero el Señor me dijo: hey, calmado, acompáñala.
Y empecé a acompañar a mi esposa. Y a veces a jalones, usted va a decir, hermano, y no, a veces tenía que aplicar la quebradora para que yo viniera. Ahora sabe que me faltan los lunes para estar aquí clamando al cielo. Porque hemos estado viendo grandes cosas que el Señor hace. Ya para terminar quiero regalarles esta escritura. No viene aquí, pero está en la Biblia. Primera de Crónicas 7:14. ¿Cuántos saben esa escritura? Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es primera o segunda, Jani. A ver, chécame eso. ¿Segunda? Sí, porque esta no concuerda. Segunda de Crónicas. Discúlpenme, es que... Segunda de Crónicas 7:14. Esta es la escritura en la que nosotros estamos fundamentando los lunes de que oramos. Y créanme lo que como pueblo de Dios a veces nos cuesta. ¿Sabe que al Señor Jesús lo quisieron humillar? ¿Sí han leído cuando según supuestamente los religiosos lo querían humillar? Y el Señor Jesús dice, no, yo me humillo a mí mismo. Lo quisieron avergonzar y dijo, no, yo voy a cargar la vergüenza de todos ustedes. Y vea esta escritura, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Usted como pueblo de Dios invoca el nombre del Señor? ¿O usted invoca al Señor? ¿Sus labios invocan al Señor? Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verso que sigue. Ahora estarán abiertos mis ojos. Vean la escritura, léanla con cuidado, despacio. Ahora estarán abiertos mis ojos, dice el Señor, y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. Verso 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Pero vea cómo empieza la lectura. Si mi pueblo se humillare. ¿Quién es el pueblo? Como dijo Pastor Ernesto, no diga nosotros, diga yo. Porque nosotros me huele a mucho. O sea, cada uno de nosotros es pueblo de Dios. Luego no cantamos, somos el pueblo de Dios. Y no más eso me sé. Para anunciar las virtudes de aquel
que me llamó a su luz. Algo así, ¿verdad, Adrián? Si se humillara mi pueblo. ¿Qué es humillarse delante del Señor? A ver, ¿qué entiende usted por humillarse? No que lo humillen. No. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Arrodillarse o rendirse a Él. Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. La regué, Señor, pero ayúdame. Doblar Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y es la mejor manera de humillarse delante de Dios. Claro, si usted no puede doblar ya sus rodillas, pues sentadito, paradito. Pero hay muchas maneras de que podemos humillarnos delante de Dios. ¿Sí o no? Y esto no es para que digan, wow, no. Esto es algo personal de cada uno de nosotros. Es personal. Porque el Señor está diciendo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si yo invoco el nombre del Señor, yo debo de orar, ¿sí o no? No por obligación, como una necesidad. Amén. Y yo sé que a veces esto que compartimos, a veces no nos motiva a mucho júbilo, pero cuando usted haga la prueba de lo que dice en la carta a los Efesios, usted va a ver el beneficio que va a recibir de parte del cielo para su vida. Porque el beneficio es personal para usted. Y si ora por la iglesia, el beneficio es para la iglesia. ¿Sabe que la iglesia necesita hoy más que nunca de la oración de la misma iglesia? Orar unos por otros, orar por los pastores, orar por los líderes. Dijo un hermano, hermano, es que yo pensé que ustedes como líderes se la pasaban cachetonamente. No, hermano, discúlpeme, pero estamos de pie por la misericordia de Dios. Pero a veces estamos en más problemas que usted. Y la oración eficaz del justo, ¿qué hace? Puede mucho. Amén. Cuando esté dormido, escuche la voz del Espíritu Santo cuando le hable y le diga, levántate y ora. Va a decir, hermano, ya está exagerando. No, a mí me ha pasado. Y gracias a Dios que he aprendido a ser obediente. En la madrugada, yo escucho mi nombre que me hablan y yo sé ya quién es. Porque el diablo no me va a despertar para que ore, ¿verdad que no? Dice mi esposa a veces, ¿te caíste de la cama? No, ¿cómo crees? Cuando el Señor me despierta me pongo a orar. Y no crean que soy muy elocuente para orar. Pero trato siempre, conforme a lo que está escrito, hablar. Amén. No trato de... No, yo siempre trato de lo que está en la Escritura. Amén. Faltaron como 32 textos, pero por falta del tiempo los vamos a dejar pendientes para la otra que me toque. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Aleluya. Una cosa muy recomendable es que
que usted ore, que lea la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que confiese la palabra de Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Aleluya. Padre, te